Bienvenidos a un nuevo programa de Por la Raya, aquí en esta red social que tanto queremos, que hemos estado prácticamente con un 5 millones de visualizaciones promedio en los últimos 3 meses. El gran saludo a todos los que obviamente están del otro lado y realmente los saludan en cada instancia. Hoy tengo una propuesta especial, ya que la selección de la B no se va a hacer. Es hora de dar, por lo menos, cuál sería la selección de la B más probable o que por lo menos uno haría con el perfil de selección, porque he visto muchas selecciones por ahí que se han armado de apuro, quizás con menos visión del campeonato, porque creo que por la raya en eso se puede dar el gusto y el cartel de decir que estuvimos en más del 70% del campeonato, o sea, podemos realmente tener una visión general, pero también desde lo informativo, por la raya informamos de cómo hubiese sido esa selección, y capaz que la lista que voy a dar tiene toques de información, no voy a decir si realmente en un 100%, en un 90%, en un 50%, en un 30%, en un 20%, lo dejo a su entrever, de cuál podría haber sido la selección justamente que se hubiese conformado de la B, pero sí con un perfil real de selección es la que vamos a dar. Y la vamos a dar o armar o crear ahora porque uno considera que no era lógico por nosotros que estamos todos los días relatando, transmitiendo y que estamos en más del 70% y donde se ha demostrado que por la raya en algunas cosas, sean opinión o no, o en algunos momentos siempre se dice que es el quinto poder la prensa, bueno, en algunas cosas creo que por la raya ha tenido alguna injerencia mínima de un 1%, un 2%, pero creo que empecé a ver en este cierre de campeonato, durante el campeonato, que unas cosas de por la raya influyó. Entonces, prefería no dar, sí que la gente hiciera su selección, pero uno no dar ni información, ni esta opinión también de lo que podría llegar a haber sido la selección de la vez para no condicionar. Después que hubiese salido y hubiese dicho qué jugadores faltaba, que no lo hubiese dado en cuanto a la opinión. Lo cierto es que en el tema arco, para mí el gran candidato a dirigir esta selección era, de atajar esta selección era Nicolás Guirín. Fue de los arqueros menos vencidos del campeonato, un arquero que ha rendido y mucho para el equipo de rentistas, había sido una pieza clave en el 11 y yo creo que Guirín es el arquero de esa selección. Y el banco de suplentes quizás ya con una carrera un poco más hecha, pero en un perfil de selección por su edad, Rodrigo Rodríguez. Creo que ahí estaba los dos posibles arqueros de esta selección. Recordemos que iban a viajar unos 22. Después, en la línea defensiva, bueno, creo que hubo lugares en los que se destacaba más este campeonato y yo iría más a la zona ofensiva, donde han estado las principales figuras de este torneo. Pero yo creo que a la hora de colocar laterales, Facundo Vega ha sido uno de los jugadores que, a mi entender, más se ha destacado en este campeonato. Creo que ha sido de los laterales más interesantes. Hubo una proyección enorme de selección. También el propio Lautaro Dufour de Rentistas. Creo que son dos jugadores que tranquilamente podían haber estado integrando esta selección. Y después creo que a nivel de lateral también quiero destacar lo que hizo Agustín Acosta en Uruguay Montevideo. Tranquilamente creo que con un perfil de selección y que podía haber estado en esta nómina. Y yo cierro la lista con Lautaro Gandulfo, que para mí era el otro titular. Yo creo que Vega y Gandulfo son titulares en esta selección, con perfil y edad, reitero, en base a lo que han rendido en este campeonato, y algunas de esas piezas en zona de recambios. Los zagueros centrales, yo, si hubiese sido Russo Pérez, el que convocaba seguro es Cerrón, porque va de la mano en lo que ha sido el campeonato de Bruno. Creo que ha sido de los mejores zagueros del torneo y por lógica pura aparece en este 11 titular, yo diría, de esta selección. Al que lo hubiese agregado como opción de zaguero, pero también como lateral, es Alan Acevedo en Fénix. Creo que ha sido otro de los grandes descubrimientos que ha tenido este equipo y también lo hubiese integrado. Pero en esa línea de cuatro, donde uno puede tirar a Vega, donde puede tirar a Gandulfo, lo coloca sin duda en este caso como zaguero titular a Bruno Cerrón, que reitero, ha hecho creo que un gran campeonato, y el otro es el zaguero de Tacuarembó, Martirena, que para mí es el otro que yo involucraría en este equipo, también de nómina de zagueros, y el otro es Ezequiel Burdín. Creo que ahí estaría la nómina entre zagueros y laterales de esa selección, que pudo ser estos nombres o no, lo dejo el misterio, que podrían estar conformando tranquilamente la convocatoria de la selección uruguaya de la B. Mi defensa entonces, después de esta bolsa de nombres que daba en el fondo, insisto, Guirín en el arco, los laterales, Vega, Gandulfo, y después Burdín y Cerrón como los zagueros centrales. Ya en zona de volantes, acá donde empiezan a aparecer algunos nombres, creo que más cantados, ¿no? Guillermo Gandolfo, para mí tiene que estar sí o sí en este equipo de Uruguay,
es para mí el mejor volante central del campeonato, y lo he dicho una y otra vez. Es de lo que más me ha gustado. Estaba lesionado, pero yo creo que pintado de rentistas también tranquilamente podría llegar a aparecer. Y yo el otro que en realidad conozco con Gandulfo en esa mitad de terreno es a Nicolás Manet, que para mí ha hecho un gran, pero gran campeonato del equipo de rentistas, más allá de cómo termine o no en el torneo final el equipo bicho colorado. Después, más adelantado como volantes ofensivas, hay un jugador que tiene que estar en un 100% por todo lo que ha hecho, por el gran campeonato que ha instalado, que es Jairo Villalpando. Del otro lado, Michael Ferreira. Y creo que un tercer volante ofensivo es Camarda. Quizás Villalpando lo colocaría un poco más suelto y después más en ofensiva Michael Ferreira y Jairo Villalpando como las grandes figuras, incluso uno de los goleadores de este torneo. Y como experiencia, como goleador también, en esa tabla de goleadores que tiene el torneo de la B, el 11 se hubiese cerrado con el Mencho Horacio Sequeira, sin duda. Ese es un poco el 11 titular mío de la selección, reitero, con Guirín, con Gandulfo, con Vega, con Burdín, también con lo que mencionaba de Cerrón, después un poco ya en la zona de volantes, con ese reparto de Malet, con Gandolfo, con Michael Ferreira, con Jairo Villalpando, con Fernando Camarda y con Sequeira. Después, repasando un poco nombres en ofensiva que podían haber estado tranquilamente o que podían haber completado el banco de suplentes. Franco Pérez, creo que Rentistas ha hecho un gran campeonato. Lo de Cristian Cruz en Colón, lo de Santiago Marcel en Colón, lo de Lucas Espinosa en Colón. Hablo de jugadores, reitero, más tirados y volcados sobre la zona ofensiva. No podía faltar o no puede faltar en esa nómina de 22 Facundo Sosa, Valentín Amoroso, La Torre Diego Sánchez, que ahora también está lesionado, pero también es otro de los nombres que me ha gustado mucho en este equipo. Y bueno, hay un poco jugadores de perfil de selección, me parece a edad, de los que podrían haber estado. En Fénix quiero destacar, como dice Coronel Acevedo, Emanuel Carlos, que para mí ha sido de lo mejor que ha tenido justamente el equipo albivioleta. Maximiliano Noble, que yo no lo pongo en el equipo titular, pero sí en el con suplentes, más que nada por lo que ha sido los últimos partidos, pero Noble estaba sí o sí en esos 22 e iba a ser, esto sí lo tiro como pizca de información, iba a ser convocado. Yo no tengo dudas que Villalpando, Noble, iban a estar en la lista. Yo porque, bueno, me incliné un poco más por lo que ha hecho Michael Ferreira, pero tranquilamente podría haber sido Villalpando Camarda o Villalpando Michael y Noble el enganche y arriba el Mencho Horacio Sequeira. Otra información que voy a dar, tengo entendido que en Tacuarembó había sido consultado, o por Tacuarembó, al cuerpo técnico, y tuvo la posibilidad de estar en esta nómina Douglas Bentancur. Yardel era otro de los nombres que aparecía. Recordar que se pudieron utilizar jugadores con pasaporte. Albion, más allá de que no tengan minutos en el primer equipo, quizás hubiesen sido citados los Alcoba, teniendo en cuenta que forma parte del proceso de selección. También quiero decir en Colón, Santiago Benítez, el otro nombre que tengo entendido que estaba en órbita. Bueno, algunas de las cosas que uno puede ir alternando entre algunos nombres que si se manejaron, otros que agregué yo. Lo dejo que ustedes lo descubran, porque lo cierto es que el partido frente a la Católica se suspendió.